No podemos hablar de anatomía sin antes hablar de embriología. Embriología es el proceso de donde se origina el feto a partir de la fecundación entre un espermatozoide y un óvulo. Es decir, empieza con el origen, que sería la fecundación, a medida se va desarrollando y luego esto lleva un proceso de maduración. Durante la gestación la podemos dividir en dos partes, la etapa fetal, la etapa embrionaria y la parte fetal. El embrión, en el caso de los bovinos y equinos, se comprende desde el momento de la fecundación hasta los 45 días en el caso de las vacas y hasta los 50 días en el caso de las yeguas. Y en el caso de las cerdas, comprende desde el día de la fecundación hasta el día 21. Esa es la etapa embrionaria. Luego de eso pasa y se convierte en un feto. Ya de ahí empiezan a haber una maduración de los órganos o los organelos celulares y esto ya empieza a tener ya una forma distinta o una forma característica de los diferentes especies. En este caso aquí podemos ver una foto de este, ya es un feto bovino que tiene una edad de 80 días. Y la anatomía, pues va a ser aquel estudio que va a estar conformado por tres pilares fundamentales. Vamos a analizar la forma de los diferentes órganos, su disposición, cómo están distribuidos dentro del organismo animal y cómo están estructurados, qué lo compone, cómo está tanto por dentro como por fuera, ya sean estos huesos, ya sean estos órganos o también los músculos. Recordemos que el organismo animal es un sistema en conjunto y en realidad es un conjunto de sistemas, ya que tenemos sistema respiratorio, digestivo, circulatorio y todo esto nos va a permitir que la fisiología se desarrolle de una buena manera. Ahora bien, si alguno de estos sistemas falla en su fisiología o inicialmente hay un deterioro o una malformación en su anatomía, se va a ver replicada o se va a ver un efecto negativo en su funcionabilidad. Y a esto ya sería el estudio de la patología, es decir, el estado de enfermedad de un organismo. Para poder comprender la anatomía, la podemos dividir en varios tipos de métodos de estudio. Así tenemos la anatomía sistemática, que va a ser el estudio de aquellos órganos que están relacionados entre sí. Es decir, la función de uno depende mucho de la función del otro. Así tenemos que, por ejemplo, el corazón y los pulmones están interactuando entre sí para poder hacer el bombeo de sangre oxigenada y pasar la sangre que no tiene oxígeno, la desoxigenada, de nueva cuenta a través de los pulmones para poder tener un organismo oxigenado. O sea, trabajan en un sinergismo, tanto en sus funciones, en las actividades y también que estén en una parte, en una región anatómica muy cercana. La anatomía topográfica, que va a ser el estudio de aquellos órganos que estén en una misma zona. Este tipo de anatomía es más aplicada al momento de poder hacer el diagnóstico de algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando tenemos un animal con problemas respiratorios, nos vamos a enfocar en estudiar la región de la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí tenemos las fosas nasales, tenemos los cornetes nasales. Luego pasamos a la región del cuello porque ahí está la tráquea y nos vamos luego a la región torácica para estudiar lo que corresponde a los pulmones. Entonces la anatomía topográfica va a ser más relacionada o más aplicada a la parte clínica. Y luego tenemos la anatomía aplicada, que es muy similar a la anatomía regional, la que vimos anteriormente, pero esta ya es utilizada para la ejecución de algunas técnicas que nos van a permitir solventar un problema. En este caso, ejemplificamos una fractura de un hueso, entonces nos vamos a ir a hacer estudios en precisamente huesos, una técnica radiológica, y luego puede determinar si podemos hacer una técnica quirúrgica o solamente hacemos
un vendaje, una inmovilización del miembro. Es muy común que tengamos problemas de fracturas en terneros, en potros o incluso en animales adultos. Ahora bien, en animales de producción siempre vamos a tener en cuenta dos situaciones, que lo que sea factible económicamente viable y si no, pues tendríamos que tomar una decisión si el animal se manda a sacrificio humanitario o se deja a que se sane por una segunda intención. Pero es importante tomar en cuenta de que tenemos que conocer muy bien la anatomía para poder determinar si tomamos una decisión o la otra que nos permita poner en una buena condición o un estatus sanitario adecuado para los animales o lo que sea más recomendable en vista de los costos, del costo-beneficio que puede incurrir en la cura de ese animal. Dentro de la anatomía vamos a encontrar que tenemos diferentes ciencias o ramas de la anatomía. Vamos a tener la osteología, que va a ser la encargada del estudio del sistema esquelético. La miología nos va a hacer referencia al estudio de los diferentes músculos que comprenden en los sistemas de los diferentes organismos. La artrología, el estudio de las diferentes articulaciones. La esplagnología es el estudio de aquellos órganos que se encuentran en la cavidad torácica y en la cavidad abdominal. La angiología va a ser el estudio de la funcionabilidad del sistema cardíaco y por ahí también tenemos un sistema linfático que va a ayudar mucho, principalmente en el sistema de defensa. Luego tenemos también la neurología, que es el estudio de todo lo que comprende al sistema nervioso central y periférico. En el central tenemos el cerebro como tal y el encéfalo. Y en el sistema nervioso periférico nos vamos a encontrar con todas las ramas nerviosas y la médula espinal. La endocrinología es el estudio de aquellas glándulas accesorias que están distribuidas en sitios estratégicos que nos van a permitir, estas glándulas son las responsables de secretar en su mayoría las hormonas que van a tener mucho efecto tanto en el crecimiento, en el desarrollo reproductivo de las diferentes especies. La estesiología va a ser aquella rama de la anatomía que se va a encargar de estudiar los órganos de los sentidos. Y la dermatología es aquella que está orientada al estudio del sistema tegumentario, ya sea piel, uñas, pelo, en el caso de vacas, las pezuñas, los cuernos. Y además de eso, como les repito, necesitamos el acompañamiento de otras ciencias que nos permitan comprender a profundidad la anatomía y la fisiología. En eso podemos encontrar la cirugía, la radiología, la reproducción, la nutrición, la farmacología, la histología, y todo esto nos va a ayudar a comprender la patología en general. Doctor, disculpe, Sí, digamos. está grabando la clase. Ya tengo grabada una, voy a subir la otra que tengo lista. Bueno, gracias. Listo. Ok, luego tenemos los planos corporales y esto nos va a ayudar a poder hacer referencia cuando necesitamos describir la posición de alguna estructura anatómica en específico. Esto es muy importante porque nos permite enfocarnos rápidamente y describir en qué posición nosotros queremos enfocarnos en ese punto. Así tenemos que un plano, iniciamos con el plano dorsal, que va a ser todo aquello que va a estar más próximo a la espalda o a la superficie más alta de un animal en la parte del cuello hasta la cola. Tenemos la parte ventral, que va a ser todo aquello que está dirigido hacia el vientre, desde el cuello hasta la cola del animal. Tenemos la parte craneal, que sería lo que se dirige relativamente más próximo a la cabeza. La parte rostral siempre nos ubicamos en la cabeza del animal y sería todo aquello que va hacia frente del hocico. Tenemos el plano caudal, que va a ser aquel que se dirige a la cola o al final del cuerpo del animal.
La parte medial va a ser todo aquello, lo que se divide, lo que se aproxima a la parte media del animal, y lateral sería lo contrario, sería toda aquella estructura que está más, que más se aleja o que está más externa del plano medio. Tenemos un plano proximal, que sería todo aquello que se acerca o se aproxima al tronco, al eje medial del cuerpo, y lo utilizamos más cuando nos referimos a la parte de sustentación. Cuando nos referimos a sustentación, son la parte más distal de una extremidad, que en el caso de los caballos podríamos llamarlo las pezuñas o cascos, y en el caso de otros animales, pues los dedos. De ahí tenemos la parte plantar, que va a ser ella que va a estar más directamente relacionado con el contacto en la superficie, es decir, directamente con el suelo. Doctor, no se le escucha nada. Se salió. Perfecto. Entonces la parte axial va a ser todo lo que se está más cerca hacia el eje central del cuerpo, y el plano abaxial va a ser todo aquello que está más a la parte lateral, o sea que se aleja del plano medio. Entonces ya para poderle comprender un poquito mejor la cosa, aquí tenemos la parte craneal, todo lo que va hacia la cabeza; caudal, todo lo que va hacia la cola. Luego tenemos dorsal, todo aquello que está sobre la espalda del animal, que comprende desde la cola hasta la cabeza. La parte ventral sería lo que está más próximo al vientre del eje de nuestro ejemplar. Decíamos también el eje rostral, que sería aquí en la cabeza, que va por sobre el hocico o que se dirige en el hocico. En el caso de las extremidades, hablábamos de la parte dorsal y la parte palmar, que esto es más referente a los miembros anteriores. Y en los miembros posteriores ya no vamos a decir palmar, vamos a decir plantar. Y tenemos el plano proximal, todo lo que se acerca más al eje central del animal, y distal, todo lo que se aleja más a la extremidad. En este caballo, por ejemplo, podemos decir que el casco está distal al eje central del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos acá un plano medio. El plano medio sería correspondiente a dividir la simetría de nuestro caballo, y tenemos el otro plano medial, todo lo que está más próximo a nuestro plano medio sería lo más próximo aquí, y lateral, todo lo que está o se aleja más de nuestro plano medio. Y sagital, en nuestro plano sagital, sería todo aquello que está paralelo o más próximo al plano medio. ¿Estamos de acuerdo con estos planos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Del plano lateral, ¿qué dijo? Que no lo entendí muy bien. El plano lateral va a ser aquello que esté más retirado del plano medio. Hacemos de cuenta, todos los mamíferos tienen una simetría bilateral, perdón. Es decir, que tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho tienen la misma proporción
Doctor, usted nos va a compartir la presentación, ¿verdad? Tiene el micrófono apagado. Ahorita, sí. Ok, sí, claro, yo les comparto toda la información necesaria. Recuerden que ahorita todos tienen 100, ahorita tienen que defender ese 100, entonces necesitan toda la información posible. Ok, vamos a ver si estamos bien, listo. Ahora bien, estamos hablando de axial y abaxial. Entonces, hacemos un plano medio de la extremidad y podemos tener axial todo aquello que está hacia lateral del plano medio y axial todo lo que está más próximo al plano medio. Entonces, aquí podemos tener una mayor representación gráfica, todo lo que está en blanco, o sea, si dividimos un dedo de un animal, podemos tener un plano axial, aquel que está más hacia lateral, y axial, todo lo que está más próximo al plano medio. Así tenemos que todos los dedos tienen un plano axial, abaxial, axial, abaxial y axial. ¿Estamos claros en eso? Sí, Ok, perfecto. ¿Puede volver Ahora, a explicar? Yo no escuché nada. ok, vamos a repetirle a la compañera aquí en el caso de lo que hablábamos del plano axial y abaxial, lo vamos a hacer más referencia hacia la parte distal de cada extremidad. Entonces, iniciamos haciendo un plano medio, dividimos el miembro de un animal y en cada proporción vamos a tener axial, que va a ser la parte más distal de nuestro eje central o del plano medio, y axial sería el que esté más próximo del plano medio. Entonces, si dividimos los dedos en dos secciones, vamos a tener un plano abaxial, que sería el que está más lateral, y un plano axial, que sería el que está más próximo al eje central o al plano medio de la extremidad. Entonces, en esta gráfica, en esta imagen, tenemos un poco más esquematizado lo que queremos representar. Axial, lo que está más hacia afuera, y axial, lo que está más en el centro. ¿Sí escuchó esta vez, compañera? Sí, sí, esta vez sí ya. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna otra consulta? Doctor, de mi parte en el esquema anterior casi no le escuché muy bien. En este. Sí. Ok, aquí en esta diapositiva tenemos resumido lo que es la mayoría de los planos que estamos observando. Iniciamos con caudal y craneal. Craneal sería todo lo que va hacia el frente y caudal todo lo que va hacia la parte más distal del cuerpo, buscando para la cola. Luego tenemos dorsal, todo lo que va por sobre la espalda del animal, y ventral, todo aquello que está más en el vientre. Listo. Ahora tenemos también en la parte del cráneo, en la cabeza, tenemos el plano rostral. No podemos decir el ojo, los ojos están craneal en la cabeza. No, decimos los ojos están ubicados en un plano rostral. Porque cuando decimos craneal, estamos haciendo enfoque incluso en la cabeza. La cabeza está craneal al cuerpo del animal. Ahora bien, los ojos están ubicados rostral en la cabeza del animal. La nariz está ubicada rostral en la cabeza del animal. No podemos decir la nariz está ubicada craneal en la cabeza del animal. Eso no está bien descrito. Lo ideal es decir, la nariz está rostral a la cabeza del animal. Ahora bien, en las extremidades tenemos en los miembros anteriores, que serían estos, y miembros posteriores son los que están caudales. Entonces, en los miembros anteriores vamos a decir una parte dorsal, que son los que están hacia la cabeza, y tenemos un plano palmar, que son los que están caudales.
Listo. Ahora bien, en los miembros posteriores siempre vamos a tener un plano dorsal que va a estar hacia craneal y el que está hacia caudal ya no se va a llamar palmar. En los miembros posteriores se va a denominar plantar. Y siempre vamos a tener otro plano proximal y distal. Proximal, lo que está más cerca al eje central del cuerpo del animal, y distal, lo que está más retirado del cuerpo del animal. Un ejemplo de proximal y distal sería las pezuñas de los cascos, perdón, de este caballo están distales al eje central del cuerpo. Ahora bien, la rodilla está más proximal al eje central del cuerpo. Y en este otro hacemos un corte medio buscando la simetría del animal, y a esto lo vamos a denominar el plano medio. El plano medio nos va a servir como referencia para poder determinar el plano medial, y el plano lateral y el plano sagital. El plano medial va a ser todo aquello que esté más cerca del plano medio, y el plano lateral será todo aquello que está más hacia afuera o más distante del plano medio. Y el plano sagital será aquello que está paralelo o está estrechamente cerca del plano medio. Es muy similar al plano medial. Ahora sí, compañero, me quedó más explicado la diapositiva. Ahora sí. Listo. Y lo mismo sería cuando podemos tomar una pieza del sistema óseo o algún órgano. También vamos a tener algunas referencias en estos planos. Por ejemplo, en este perro tomamos una vértebra lumbar y la tenemos acá. Cada hueso va a tener diferentes procesos. Los vamos a ver ya estrechamente en la clase. Y tenemos que estas alas de esta vértebra tienen sus partes distales, tienen otras que están proximales al eje central de esta pieza ósea. Entonces también en los órganos y en cada uno de los sistemas vamos a encontrarnos con estos planos corporales. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, doctor. Perfecto. Por mi parte, muy bien. Ahora bien, ya dejamos un poco atrás lo que son los planos corporales y nos vamos a estudiar las cavidades corporales. Si nosotros hacemos una división de nuestro organismo, de alguna vaca, de algún cerdo, de algún caballo, y hacemos un corte por la mitad, siempre vamos a encontrar de que hay una simetría bilateral. Es decir, vamos a tener un ojo para el lado derecho, un ojo para el lado izquierdo, una oreja para el lado derecho, una oreja para el lado izquierdo, igual con las extremidades, y también hay órganos, músculos y huesos que son simétricos. Sin embargo, hay otras piezas o otros órganos que no tienen una simetría. Pero en sí, si nosotros hacemos, aunque sea el corte por la mitad de una especie, si no tiene un gemelo o un homólogo de esa pieza, lo que vamos a tener es una mitad exacta de ese órgano o de esa pieza. Así tenemos que tenemos estructuras impares. Por ejemplo, no vamos a encontrar un animal con dos lenguas que sea anatómicamente normal. Solamente tenemos una lengua, una tráquea, una columna vertebral, un corazón, un vaso, un hígado y un páncreas. Es decir, aunque nosotros cortemos el animal por mitad, estas estructuras solamente pueden tener la mitad, pero no una pareja. Ahora bien, así tenemos estructuras pares como los miembros, los ojos, la mayoría de los músculos y las costillas. Son un claro ejemplo de lo que sería la simetría bilateral. Y dentro de las cavidades vamos a tener principalmente 4 cavidades. La cavidad craneana, que va a estar en la parte rostral de los animales. La cavidad torácica, que es donde va a estar comprendido el corazón y los pulmones. La cavidad abdominal, donde vamos a tener
incluido la mayor cantidad de los órganos. Ahí podemos tener toda la mayor parte del sistema digestivo, el vaso, los riñones, el hígado y el páncreas. Y luego tenemos la cavidad pélvica, que ahí vamos a encontrar el sistema reproductor, parte final del sistema digestivo y parte final también del sistema urinario. Dentro de estas cavidades podemos encontrar algunas estructuras que sirven como una cavidad dentro de otra cavidad. Por ejemplo, el corazón está dentro de la cavidad torácica, pero él también pertenece a una pequeña cavidad que está conformada por el pericardio. El pericardio rodea lo que es al corazón. Luego tenemos los pulmones, que también, aunque está dentro de la cavidad torácica, tenemos las pleuras, que son las que son encargadas de mantener encerrados o que sirven como protección a esos pulmones. De las pleuras vamos a tener una parietal y una visceral. La parietal va a ser aquella pleura que está conjunto, está unida a las costillas, y la pleura visceral será aquella pleura que está haciendo contacto con los pulmones. Luego tenemos también dentro de la cavidad abdominal el peritoneo. El peritoneo va a ser el que está rodeando al estómago en el caso de los monogástricos y los diferentes preestómagos en el caso de los rumiantes. Y varias secciones de el intestino grueso como delgado. Ahí también vamos a encontrar el vaso, el hígado y muchas veces los ovarios en el caso de las hembras. Tanto en el peritoneo, ya sea en monogástricos o en poligástricos, vamos a tener dos, el omento y el mesenterio. El omento va a ser aquel peritoneo que va a unir las vísceras entre sí, y el mesenterio va a ser aquel que va a rodear a todas las vísceras y va a tenerlos dentro de una cámara. Esto es muy importante porque le permite mantener un orden anatómico y impide que estos puedan tener torsiones, o que también pueda haber desplazamientos de algunas vísceras hacia porciones anatómicas que no deberían. Sin embargo, la función principal que tienen tanto el pericardio y las pleuras como el peritoneo es la producción y la mantención de un líquido surfactante, que funge de dos principales acciones. Una como protección, tanto para evitar, por ejemplo, cuando un animal sufre un trauma a nivel abdominal, esto ayuda a que no vaya a haber un desplazamiento o una torsión de alguna víscera, y el líquido surfactante también evita que haya daños producto de la corrosión o por producto de la fricción del contacto que existe entre una víscera y la otra. Entonces, estamos claros con la función del pericardio, pleuras y peritoneo. Sería protección y también la producción y mantención del líquido surfactante. Así tenemos la cavidad craneana y tenemos aquí la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Aquí les mencionaba de las dos pleuras, la pleura parietal, la que va a estar unida a las costillas, y la visceral, la que va a estar en contacto directamente con los pulmones. En el caso del pericardio va a ser que rodea aquí al corazón. Y el omento, pues tenemos dos, el omento y el mesenterio. En lo que estábamos hablando del peritoneo, tenemos el omento y el mesenterio, que los vamos a encontrar en la cavidad abdominal. El omento será el que una entre estructuras, entre los diferentes intestinos, y el mesenterio el que va a estar rodeando o envolviendo todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. ¿Alguna pregunta hasta acá, compañeros? Todo bien hasta ahora, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, si no tienen ninguna consulta por el día de hoy, esta es la clase introductoria, ya que ustedes empiecen a dominar y a tener la noción de lo que vamos a estar discutiendo durante la clase.
Mañana nos compete el laboratorio, pero ya que no tenemos material de clase para poderlo discutir en laboratorio, mañana vamos durante las horas de laboratorio que corresponden a las 3:25 a 6 de la tarde, ¿cierto? Vamos a discutir o a iniciar con la clase de osteología. Para eso, vamos a ver. Para eso, aquí les dejé un link en el chat, veterinariavirtual.uab.cat. En ese link ustedes pueden entrar y pueden ver un manual interactivo de lo que es osteología veterinaria. Por favor, si lo pueden, les queda tiempo de entrar el día de hoy y lo pueden empezar a tener noción de cómo funciona, de cómo para poderlo ya dominar para el día de mañana y que sea un poquito más fluida la clase. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí hay un compañero que me está presentando una excusa. Está bien. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, solamente quedamos pendientes con la matriz de los contactos de ustedes y los grupos para ya mañana, si gustan, poder hacer la rifa y poder hacer la distribución de los trabajos en grupo. Doctor, y Sí, en, dígame. en cuanto a eso, ¿por WhatsApp le hago llegar la matriz o por correo? Perfectamente por WhatsApp. Pero ¿a qué número? ¿A ese 33 o a cuál? Ahorita le voy a escribir el otro.